Esto es Justicieros, un podcast donde vamos a analizar cada uno de los puntos de la elección judicial, todas las irregularidades que se cometen en el proceso, también los candidatos que están acusados de narcotráfico, de extorsión, de formar parte también de religiones que tienen grupos adentro que son considerados como sectas y donde sobre todo, a pesar de todas estas críticas, vamos a intentar convencerte de que lo mejor que podemos hacer como ciudadanos frente a la elección judicial es participar activamente, es salir a votar y es intentar que no lleguen los candidatos terribles, que tampoco lleguen los regulares y los mediocres, sino que lleguen las personas más preparadas, porque aunque no parece y aunque nadie lo ha dicho, también hay muchas personas que valen la pena en las boletas. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, tal vez de todos los que hemos visto, y nosotros hemos analizado casos de crimen organizado en la elección judicial, casos de personas que han sido detenidas por extorsión, casos de abusadores sexuales sentenciados por abuso sexual y destituidos por eso, pero yo creo que ninguno es tan grave como este por dos razones. Por la gravedad de las prácticas de, si me permiten llamarlo así, la secta que está detrás de estos candidatos, y además porque, como hemos platicado, tienen la posibilidad de ganar, porque tienen un gran poder político. Y es el caso de los candidatos que forman parte de la Luz del Mundo, ¿no? Entonces, por eso les agradezco mucho que estén aquí hoy, Sharim y Xochitl, que yo no voy a contar su historia. Me gustaría que empezaran platicándonos un poco quiénes son ustedes y pues que sean sus palabras las que nos señalen, la verdad, una historia de lucha, ¿no? Que es lo que yo les he dicho. Un cambio. Es un honor. Yo creo que nunca vamos a tener un honor tan grande como el de hoy, de tener unas personas como ustedes, por el tamaño de la lucha y de lo que tuvieron y tienen que enfrentar todavía. Y bueno, que también desde Justicieros vamos a intentar acompañarles. Gracias. Y siempre es lo que estamos buscando, ¿no? En conjunto, pues un cambio. Y pues sí, me llamo Xochitl Martín, soy mexicoamericana, nacida y criada en Los Ángeles. Pertenecí a la Iglesia de la Luz del Mundo. Soy cuarta generación, así que desde mis bisabuelos. Y era todo lo que yo conocía, era mi mundo, era mi verdad, era lo que, sin saberlo, que era todo un fraude. Es de las instituciones que tú conozcas que más te van a dar miedo, entre más la estudias, más ves y conoces su historia y el impacto tan negativo y destructivo que ha tenido en las comunidades, por lo menos en el este de Los Ángeles, que es en donde yo me crié, en la iglesia. Me crié en Silver Lake, que es en donde iba a la escuela, pero dos comunidades totalmente diferentes, una que no es impactada por la Luz del Mundo y otra que fue terriblemente impactada por la Luz del Mundo y por una minoría que eran mexicoamericanos pobres. Entonces, salir de ahí fue salir del infierno. ¿Cómo sales del infierno? Salir de la Luz del Mundo. Para nosotros eso es lo que fue. Y todos los días nuestra lucha es el cambio. Sí. ¿Cómo dejas un mejor mundo para la infancia? Y pues hablando de esta lucha, ¿no? De formar parte de ese cambio es ser parte de ello, como decía Gandhi, ¿no? Oye, Xochitl, pero ustedes no solo salieron de ahí, porque creo que ese es un paso que para muchas personas, si es lo único que conoces por generaciones, es dificilísimo. Yo he conocido amigos de otras religiones que es muy difícil incluso tomar una decisión personal, como por ejemplo quién es tu pareja, que vaya en contra de tu religión, ¿no? Salir todavía es más complicado, pero lo que ustedes han hecho no solo es salir de ahí, sino denunciar todo lo que ocurre adentro de la Luz del Mundo. También el día de ayer fueron ustedes a denunciar ante el INE a 5 candidaturas que identificaron que tienen vínculos fuertes con los líderes de la Luz del Mundo y que bueno, ya medio armamos ahí un equipo de trabajo con ustedes y que ya salieron al menos 3, ¿no? Uno tal vez que también es de los casos más preocupantes porque está relacionado con, digamos, es la esposa de un senador actual. Y no cualquier senador. Sí, claro.
un senador que es el suplente de quien pudo haber sido el presidente de México. Sí. Sí, Sharim, si pudieras platicarnos un poco también pues de la lucha que han dado, porque lleva muchísimos años y ahora tenemos el gran riesgo en México de que ahora no solo van a controlar diputados, que van a controlar algunos gobiernos municipales, sino que quieren meterse ahora al poder judicial. Sí, es muy lamentable porque te platico un poco de mi historia. Yo igual nazco en la luz del mundo, que es un patrón común. La luz del mundo son familias con familias, te conoces. Mi familia conoció la luz del mundo por un tío de ella y nosotros vivíamos, yo en Tijuana y en Los Ángeles, y nunca nos conocimos hasta el día que nos conocimos y nos enamoramos. Pero lo más fuerte en la luz del mundo también que vives cuando sales, cuando escapas, porque es la verdadera palabra. Tú escapas de la luz del mundo, inicia una segregación. Te segregan completamente de tu comunidad. ¿Por qué? Porque genera la misma comunidad primero el odio de tu familia a ti, y aparte ellos tenían proyectos de autoconsumo. Entonces yo me cortaba el pelo con la hermana, me arreglaba el carro el hermano, el carrocero el otro hermano, y así hasta de la tiendita. Entonces tú lo que generas es que vives esa segregación, y que lamentablemente hoy salir a luchar, y no somos los únicos porque hay muchos compañeros y que están luchando en esto, y hoy nos acompañan Roberto y Franco en esta lucha que venimos. Que están acá atrás de nosotros. Platicando mucho. Y que hoy, o sea, venimos juntos, somos iguales, y es un gran mensaje que tratamos de darle a la gente. Hay un rompecabezas en nuestro mundo, yo soy una pieza, ella es otra, ellos son otra. Hay gente ajena a la luz del mundo que también forma parte de ese rompecabezas, porque lamentablemente de alguna u otra manera son facilitadores de esos personajes o de esa institución. Claro. Hablando en lo malo o en lo bueno. Sí. ¿Sí? Entonces, como dices, hoy en día vemos que con esta reforma judicial pues existe una apertura, respeto las ideologías, respeto que haya nuevas oportunidades para nuevos jóvenes con una convocatoria, pero todo, en mi opinión personal, debe ser más apegado a una mayor vigilancia. Sí. Y creo que eso es lo que venimos. Mira, si quieres, ahorita pasamos para allá también bueno, si no les molesta hablar un poco de la lucha que ustedes dieron. Ahorita nos metemos de lleno en la elección judicial, pero a mí me parece... A ver, a mí me han dicho que soy valiente por andar denunciando personas. Pero yo no he sido testigo principal en el caso judicial en contra de Naasón Joaquín en Estados Unidos, ¿no? Para mí esa es una valentía que no había conocido personificada en alguien. Sabía que había gente que se aventaba tiros más grandes. De repente quienes estamos en esto nos toca cada vez pues tener que enfrentar batallas más difíciles, pero yo creo que esa debe ser de las batallas más difíciles que alguien dio, y que además ayer me platicabas que tú empezaste con un blog de denuncia, que eso sumó a muchas mujeres muy jóvenes que estaban sufriendo lo mismo, y esa lucha importó y llevó a que hoy en día Naasón Joaquín esté sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos, porque además llegó a un acuerdo, ¿no? Y le quitaron muchos de los cargos que tenía en contra. Entonces, nada más me gustaría, sé que hay muchas partes de la historia que son muy dolorosas, pero sobre todo escuchar un mensaje tuyo de qué ha implicado esta lucha, y como activista que eres, ¿qué te gustaría que la gente hiciera respecto a eso? Porque necesitamos más activistas en este apenas mundo. Estaba pensando eso. Sí. Dije yo, porque ahorita que mencionaste Reddit, yo no lo empecé. Lo empezó una muchacha de 19 años, y lo digo claro. Tenía 19 años, una muchachita recién entrando a la universidad, second year, she was a sophomore, y dijo, ella era parte de la comunidad LGBTQ, y la corrieron horrible de su casa. Horrible, horrible. La señalaron. Pasó por mucho shunning, ¿no? La discriminación. Y ella pues dice, pues voy a iniciar un subblog en Reddit.
y que sea para ahora todo ex miembro que habla inglés, porque ya existían unos cuantos ahí misteriosos en español, pero no, a mí me daba miedo ahí. Y no sé por qué me identifiqué más con el inglés y que era más chiquito. Sí. Y entonces era formar la comunidad, ¿no? A través De muchas personas anónimas, ¿no? Sí, inició como con 7, 8 personas. Sí. Cuando ella me lo platicó, habían como 3, 4 y luego fue creciendo. Y se fue formando como una comunidad que aunque no conocíamos quiénes éramos, teníamos la misma lucha. Y era que nos vamos a comenzar a comunicar y unirnos para cómo sacar esta verdad. Y yo al sentir que esta gente me crió, que es lo primero que ella me dijo, te creo y te voy a ayudar. Y como era tan jovencita, pues entiendo que su escuela y todo, y esto era todos los días tocando puertas, mandando correos, contactándome con celebridades que me pelaran porque era durante el Me Too Movement, con ex ministros de la luz del mundo que le entraban y luego se salían. Era un desmadre, y todo en México, siendo que estos crímenes me pasaron no solo en Estados Unidos, sino en México, y yo no tenía puertas. Entonces, cuando no tienes contactos o cuando no tienes manera de cómo que te escuchen, ¿no? Y es como ese que quería, en un momento sí, o sea, dije, pues, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? Entonces es un descontrol, ¿no? Yo creo que con toda sobreviviente o todo activista, que es tanto tu coraje por esta injusticia, no hay penalidades, no cambian las cosas y dices, o sea, ¿qué se hace? Entonces solamente resistir, combatir y encontrar encontrar a una comunidad. Y se fue. Nos fuimos, esto es lo que ves aquí, ellos representan mucha gente que no pudo estar, pero fue súper curada. ¿Cómo se apuntaron? Ellos, de una manera, hasta otra gente que no es de la luz del mundo, se juntaba para decir, cómo mando correos, cómo te ayuda en esto, tengo tal información, cómo te puedo apoyar en temas legislativos, en reformas, cómo lo llevamos a la ONU, cómo lo llevamos a la Corte Internacional de Suecia. Y dices, ¿sabes qué? Es que sí, es no perder la esperanza. Si no perdemos la esperanza, nuestros hijos y las futuras generaciones no van a perder la esperanza. Y todos tenemos una lucha, y esta es nuestra porque es la que vivimos. Claro. Lamentablemente, pero ustedes tienen la suya, justicieros, y pues vamos a armar alianzas. A ver, también está este tema de que todas las luchas, digo, esto lo decía mucho una ex jefa, pero todas las luchas son la misma lucha. Yeah. Porque en el camino te vas encontrando con el güey que se metió a esto porque tuvo una injusticia de una desaparición. A lo mejor no era de la luz del mundo, pero ya tiene su red de apoyo, tiene sus abogados, y es sumar. Es muy chistoso porque luego las formas de luchar no se enseñan, sino que como que es algo que sucede naturalmente, que, a ver, buscamos a más personas para que se metan y agarren un mazo con nosotros y se pongan a derribar la pared que no permite que haya justicia, ¿no? Entonces, además ustedes lo que han hecho es redoblar la apuesta. Entonces hablábamos de que hay que redoblar la apuesta. Eso es lo que ustedes han hecho. O sea, no solo fue la primera denuncia, no solo fue salir de la comunidad, luego fue denunciar en internet, luego denunciar ante las autoridades, luego sostenerte en un juicio en Estados Unidos donde sí hay mucha más justicia que acá, porque, por ejemplo, estas personas sí pisan la cárcel acá. No sé si ustedes conozcan el caso de alguna persona de la luz del mundo que esté sentenciada acá como debería, pero creo que no los hay. De hecho, ustedes también son denunciantes ante la Fiscalía de Delincuencia Organizada, porque ustedes lo han platicado y además así lo dice la ley. Oye, cuando un grupo de 3 o más personas se reúne para conspirar, para explotar sexualmente, para traficar personas, eso es delincuencia organizada, y es lo que hace esta religión no bajo una perspectiva moral,
Sí. bajo nuestras leyes, ¿no? Entonces, siguen redoblando la apuesta cada vez que pueden. Cada vez. Y ahora acaban de denunciar a varios candidatos a puestos judiciales federales que pasaron supuestamente la evaluación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que buscan ahora ser quienes juzguen pues delitos, quienes juzguen temas civiles, quienes juzguen otras cuestiones. Y quisiera saber, Sharim, ¿qué hicieron para encontrarlos? O sea, ¿cuándo les surgió la idea? Oye, voy a revisar a ver si no están ahí estas personas. Digo, porque además, quienes estamos en esto, como que a todos se nos prendió el foco, ¿no? Sí. Oye, aquí se van a colar todos los malandros. Son bien sinvergüenzas. Exacto. Son bien sinvergüenzas. ¿Cómo surgió? Bueno, veo la propuesta, ¿no? De que van a hacer la reforma del Poder Judicial. Y empezó a ver convocatorias, pero veo un personaje de la luz del mundo muy metido en este tema, prácticamente un vocero del tema en el Congreso, que era representante del INE, sí, ¿no? Que además era diputado. Que era diputado federal, representante del INE ante su partido, que es Morena, y que se llama Hamlet García Almaguer, que su abuelo es un fundador de la luz del mundo. Sí. Veo cómo se involucran, digo, esto me huele a que todos ellos, a través de una asociación civil que tienen, que se llama APEM, que es la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, que es prácticamente su estructura territorial de la luz del mundo. Lo puedes manejar territorialmente, en lo político, en lo que si hicieran cosas buenas en el bienestar de la gente, en salud o en lo que quieras. ¿Por qué? Porque tienen toda una estructura nacional, estatal, por municipios y por colonias donde hay iglesia. Y los profesionistas pues dan su servicio, porque hay un lema que ellos tienen: mi profesión al servicio de mi comunidad. Entonces, inclusive hay oraciones o cultos donde te instruyen a cómo te debes manejar si estás en un espacio de representación. Sí. Desde las esferas más altas decía Rogelio Zamora Barradas, que es un obispo de la iglesia que fue diputado 2 veces, en el 88 y el 94, y que su hijo acaba de salir de senador de la República, ¿no? De Israel Zamora. Te doy los nombres, ¿por qué? Porque todo tiene un contexto, y es lo que... No, y para que la gente sepa, porque... Sí, claro, pues oye... Es lo que decíamos, oye, la gente tiene que votar para que ellos no lleguen. Deja tú si creen o no en la elección judicial, para evitar que estas personas lleguen. Deja tú si quieres o no quieres a la luz del mundo, sí. Porque ahora hay cosas más de fondo, pero en el contexto que te quiero traer es: la luz del mundo es una secta, un grupo de alto control, pero más una secta política. Claro. Desde los inicios de la luz del mundo estuvo vinculada al gobierno, sí, al gobierno, al PRI, sí, afiliados a la CNP, siempre participando. Se hizo al amparo del poder con generales revolucionarios, fue evolucionando y se ha ido adaptando a todos los regímenes. Y ahora lo que tuviste es, oye, en la elección judicial, otra vez la misma historia. Sí. Pero no solo es la misma historia, porque cada vez es mayor ese poder. No es que se mantengan igual y nada más cambien de gobierno, no, cada vez se meten a más lugares. No, pareciera que entonces, con razón tiene más poder, pero regresando al personaje, sí, estás viendo que la persona más informada, porque es el vocero del tema, es alguien que le va a repartir esa información. Porque además era vocero del tema de Morena, ¿no? Sí, claro, él es el vocero del tema de la reforma judicial. Entonces le dije, a ver, va a ser Hamlet, va a buscar ser ministro de la Suprema Corte, y no lo duden. Ahorita está impedido porque también es suplente de Castronetti, pero bueno, el tema es que va a pasar esto, porque uno los conoce, porque yo fui uno de ellos. Yo fui un político más de la luz del mundo, vinculado directamente a las instrucciones de Nación Joaquín, y yo sé cómo trabaja. Yo sé cuándo querían formar su partido, es su sueño, sí, el sueño dorado, y que lo van construyendo hoy a través de humanismo mexicano, ¿no? Del senador Manuel Reyes Carmona, sí, y del diputado Eufragio Castellanos. Entonces, dicen, esto va a pasar, y pasó. Sí. Y entonces ustedes revisaron la lista. Y el 16 de febrero, ¿no? 6 de febrero, ¿no? 16 de febrero. Sí. O sea, cuando me mandan la lista, no recuerdo si fue 16, empiezo a ver y digo, pues, ¿a dónde me voy primero? A Jalisco. Sí. Y en Jalisco empiezo, y hay algo que distingue a la gente de la luz del mundo, es los nombres bíblicos. Sí. Entonces ya me voy y empiezo a ver quién se llama Betsabé, quién se llama Misraim, sí, quién se llama Job, quién se llama... Entonces digo, aquí está Madian Menchaca. Sí. Y digo, es la hija del obispo principal de la luz del mundo, Nicolás.
Y así es como los empezamos a detectar. Oye, ¿puedes platicarnos los 5 perfiles que encontraron? ¿Quiénes son estas personas? Porque es otra cosa. No es nada más un creyente de la luz del mundo. Porque si fuera solo así, no habría ningún problema. No hay creyentes, por ejemplo. Están en su libre Hay derecho. muchísimos católicos, ¿no? En la elección. Y hay muchísimos ateos y no pasa nada. Pero el tema es, a ver, un primo me decía, oye, tu video que subiste es discriminatorio porque dices que la luz del mundo es una secta. Bueno, no. Yo creo que muchas personas se inculcaron ahí que pueden creer en eso, que incluso yo creo que hay quien sale de la comunidad y sigue creyendo en eso, digamos, desde un aspecto religioso. Como tal, la creencia no es una secta. Lo que es una secta son los grupos de poder que están ahí, que trafican personas, que las violan, que traen a menores de edad, hijos de otras personas de la comunidad, que hacen todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos 5 candidatos? Porque te digo, bueno, eran 5 cuando ustedes empezaron ayer con su denuncia. Hoy ya me denunciaron a mí uno, se los mandé Sierra, que además es de los peores por el puesto político que tiene, y luego ya nos mandaron ahí un par de nombres más, ¿no? Que vamos a revisar, pero ¿quiénes son los que ya tenemos revisados al 100%? Hubo algo que pasó, ¿no? Ellos son estratégicos, ¿no? Entonces te metes y empiezas a buscar y tú ya tienes información de algunos de ellos porque los conoces, porque están vinculados a las familias de la cúpula. Y empieza a ver, el nombre primero es, la primera en la lista se llama Madian Sinaí Menchaca Sierra. La hija, hoy que no está en San Joaquín, la persona más cercana a San Joaquín siempre fue Nicolás Menchaca. Hoy, su abogado, su representante legal, obispo de la iglesia, pastor, es decir, amigo. Es la hija del Nicolás. Casi líder. La Luz del Mundo tiene una empresa inmobiliaria. El apoderado legal de la empresa inmobiliaria es Nicolás Menchaca, que es otro fraude que hacen, que algún día lo platicaremos, el fraude inmobiliario que hace la Luz del Mundo. Sí. Entonces, todas estas cosas, pues va la primera, y luego te encuentras y empiezas, y tú ves, como te decía, con nombres bíblicos, Betsabe Armas, y ya una persona por ahí de una iglesia, ¿sabes qué? Pues es de las familias de esta iglesia, bla, 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 de Jalisco. Luego, el que sigue, Misraim Roblero. Misraim genera con esto y le buscas porque todos, ¿qué hicieron? Cerraron sus redes sociales. Y benditas redes sociales o internet. Y te encuentras de Misraim Roblero que él da pláticas jurídicas en la biblioteca Samuel Joaquín Flores, en el sótano de la hermosa provincia, que hoy ya es patrimonio cultural, que los jaliscienses van a pagar por mantener la iglesia de la Luz del Mundo. Entonces, al siguiente te vas y como que va escalando, ¿no? La primera persona que encontré fue, te voy a mencionar al último que encontré, digo, el primero que encontré te lo voy a mencionar al último. El siguiente es Misraim Piedra. Y es Misraim Piedra. Y empiezas a ver consejero de la judicatura, candidato a diputado. Consejero local, ¿verdad? Ajá. Y luego yo viene a mi mente que hace un par de meses atrás, la Luz del Mundo hace un convenio de colaboración con el Consejo de la Judicatura para no discriminación. Digo, pues no sé qué sientan. En realidad, lo que hacen es solamente utilizar a esas personas, que algún día como yo, para que ellos generen los vínculos y hagan un fortalecimiento de gobierno. Lo hacen aquí en Estados Unidos, en Colombia, en Honduras. Te iban a tener en Costa Rica una posible presidenta de Costa Rica. Pero bueno. Entonces, él, pues, investigando, te sale que él es el presidente de APEN en la colonia Betel. Y no solo eso. Es la estructura territorial. La estructura con la que mueven votos. Esa. Sí. De donde salen los candidatos, de donde salen los gestores. Sí. Y, pues, la Luz del Mundo, digo, lo detectamos. Y pues ya otras personas te platican de los mismos gentes que viven ahí en la colonia Betel, que es la segunda sede de la Luz del Mundo. Sí, pues es el presidente de la colonia. Entonces la colonia tiene en la hermosa provincia, quien cobra piso es la Asociación de Colonos en Provincia. Que por cierto, el presidente de esa asociación fue candidato a diputado por el distrito de la Luz del Mundo. Porque tienen su propio distrito electoral en Jalisco, que es el número 11.
Y este personaje, igual, Misraim genera, pues es el presidente de los colonos y le vas buscando. Y este último personaje, que fue el primero que encontré, fue Job Daniel Wong Ibar. Yo lo conozco personalmente. Yo soy de Ensenada y me voy a estudiar a la Universidad de Tijuana, la Autónoma. Me tenía que congregar en una iglesia, me congrego en la Buenavista y hay una familia de apellido Wong y los Ibarra son una familia muy grande y muy cercana a la luz del mundo. ¿Y por qué te quiero decir esto brevemente? Por parte de los Wong, ahorita tienen, bueno, la última tiene 2 diputados en Baja California, pero una es Gloria Miramontes y la suplente es la tía de Job, Marta Wong. Digo, pues me acuerdo de Marta. Luego me acuerdo, hay una consejera ciudadana de los derechos humanos, que es ministro de culto porque es la esposa del diácono Miguel Mena. Y aquí internamente los dos son los que administran la iglesia a su cargo. Y es consejera ciudadana, pero es familiar de Job también, es de los Ibarra. Gabriel Ibarra Yepes. Y ella, entonces te estoy dando como contexto del peligro que representan estas personas estando en estos lugares. Cuando se rompe de alguna manera entre los medios la relación de Alfaro, una sopa aquí, porque él dijo que le lamentaba a su amigo, mandan ahora la presidenta de los derechos humanos de Jalisco, es la que va a ordenar las gestiones. Pero viene, ¿por qué? Porque Gabriela se convierte en consejera ciudadana. De la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. Exactamente. Sua Martínez Ibarra, diputada de Honduras. Sí. ¿Por qué son de Honduras? Porque son familiares de ministros. Y donde nacen, los ministros los mueven, entonces donde nacen, pues se hacen hondureños, salvadoreños, mexicanos. Que precisamente es la secretaria de lucha contra la trata de personas en Honduras. Sí. Y es una persona que defiende un pederasta. El otro es su hermano, que es ministro de culto. Sí. Y entonces tú dices, y pues ahora Job, entendí el por qué es él. Porque antes de eso, cuando yo conocí a Job, pues no era nadie. Entendí el poder que adquirió al vincularse, porque yo quiero decir, claro, yo la persona, el Job que conocí, puedo decirte que era una buena persona, pero su fanatismo estaba antes. Sí. O sea, entonces, yo como persona, hoy al verlo, al escuchar su respuesta, digo, no, está nublado. Entonces, ya con esto, uno logra ver a Job que va buscando la magistratura y después yo sé que él es un ministro de culto y se empezó a hacer la investigación. Y luego sabemos que también hay ahora otra candidata que nos denunciaron en Puebla, que actualmente es alcaldesa y quiere ser magistrada y además es esposa de un senador, ¿no? ¿Cuál era el nombre? Se me olvidó a mí. De Manuel Reyes Carmona. De Manuel Reyes Carmona. Pero, a ver, nada más, para que quede esto bien claro. Estas personas no solo están en un grupo político fuerte. Muchas de esas cúpulas están relacionadas directamente, o más que relacionadas, involucradas en todos los problemas de tráfico de personas y de delitos sexuales contra menores, ¿no? O sea, ese es realmente el problema, no que crezca una religión, bueno, pues sí crece, pero oye, que sistemáticamente las cúpulas hagan eso, es el problema, ¿no? Ahora, platicábamos, yo decía, a ver, con muchas personas de las que platico, que son de ideología de oposición al gobierno o simplemente no están de acuerdo, dicen no vamos a participar en la elección judicial porque eso es avalar un fraude, ¿no? Y entonces, o sea, lo que les he dicho, he platicado con ustedes, he platicado también con la madre de 2 jóvenes que fueron asesinados por órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación y que el policía que ella dice que los mató era candidato en San Luis Potosí, también para un puesto judicial. Digamos, con todas las personas que he platicado que tienen historias que van más allá de no me gusta el candidato, ¿no? O sea, me lastima que esté ahí y es un riesgo no solo para la sociedad, para nosotros. Y dicen, lo que hay que hacer es votar, porque no tienes otra. O sea, no puedes dejar simplemente que se queden con todos los puestos, porque además es lo otro que me platicaban. Que es como ellos rendirte, ¿no? No votar es como rendirte. Pues sí, tu protesta se va a quedar en, ok, pues no lo avaló Xóchitl. A nadie le importa lo que avala Xóchitl o no avala Xóchitl. Lo que importa es si llegan o no llegan estas personas, ¿no? Y por eso también platicamos que
el caso de los candidatos de la luz del mundo es de los más preocupantes porque, a ver, nosotros hemos expuesto candidatos relacionados con el crimen organizado, pero ellos no tienen una estructura electoral y si la tienen, pues la tendrán ahí chiquita en un lugar. Pero estos candidatos se dedican a hacer política, quieren hacer un partido político, entonces ellos sí tienen la posibilidad de llegar y si la gente no sale a votar, si todos los que no están de acuerdo dicen, no, que voten ellos nada más. A la hija de Menchaca, ahí vas a tener a José. Ahí sí no necesitas un fraude, porque con el voto de los que sí participaron ya van a ganar, ni siquiera el fraude tienen que hacer. Es que hay dos corrientes en este tema, pero si votan por estas personas, pues haz de cuenta que es lo mismo. APEM logró llegar a Bellas Artes. Sí. Entonces, APEM es la asociación y es la estructura territorial de la luz del mundo que llevó a Nazón Joaquín a Bellas Artes. Y es la misma estructura territorial que está manejando para la elección de candidatos a magistrados o jueces. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ellos tienen un voto corporativo, un voto en bloque, porque previo a esto, como te comentaba, en un distrito había 2 candidatos peleando el mismo distrito, que era el 11 de Jalisco, de 2 partidos diferentes que se iban a ganar. Entonces, la diputación se quedó con alguien de la luz del mundo. Ahora, esto van a hacer. Ahí había riñas internas de que yo me voy con él, tú te vas con fulano. Hoy no, hoy van a votar todos en conjunto. Inclusive Hamlet, cuando fue candidato plurinominal por MC, pedía el voto por todos. Emanuel era de PRD en ese entonces. Silvio García, que es un ministro de culto, que fue regidor, buscaba ser diputado también plurinominal. Había el Gerson García, que es apoderado legal de la iglesia, que es ministro y que es el director de las universidades de la luz del mundo, o bueno, de las preparatorias. También buscaba ser, y era por el PRI. Y él por el MC. Entonces, ellos, en realidad, ellos no les importa el color. Su única bandera es la luz del mundo. Entonces, hoy, ¿qué van a decir desde los púlpitos de la luz del mundo? Hermanos, salgan a votar. Y en el radio pasillo van a decir, hermano, tiene que votar por la hija del hermano Menchaca. Por la hija del obispo. Oh, hermano, en Betén, hay que votar por el hermano Misraim. Ese es el voto corporativo que tiene la luz del mundo. Y aparte sus alianzas políticas y quién los puso ahí. Oye, y además a otras personas les da flojera. O sea, va a ser un reto lograr que voten las personas que nosotros creemos que van a razonar el voto. Digamos, que se van a poner a investigar y demás cuál es el mejor. Pero yo creo que estos no va a ser mucho reto, ¿no? O sea, hay mucha disciplina adentro. Tiene su movilización interna. En política se llama el día de la movilización. Muy militar todo. Sí. Entonces, ¿tú votarías en la elección judicial? Sí, si pudiera. No puedo, porque eres tiene que ciudadana. ser mexicana. Ya Que se haga mexicana Sí. y yo sí. Yo sí voto, yo sí. Y yo, es más, en su momento, también para que la comunidad chicana sepa lo que está pasando y que tienen derecho sus papás de poder votar acá, porque es algo que no se promueve allá. Y es gente que tiene familiares aquí y dices, no te puedes olvidar de tu gente, o sea, tú tienes el poder de votar. Porque además ese es el otro riesgo, que no sé si ustedes ya lo vieron, pero la elección judicial es un modelo que se va a replicar. Sí. Y lo que Pues hicieron ya lo está haciendo en Estados Unidos, se están replicando ya, como que ya aprendieron cómo hacerle y por dónde no los cachen, ¿no? Es decir, Y ya no vamos a Estados Unidos. allá crees que vayan a cabildear para lograr que haya elecciones populares de jueces y magistrados. Ya lo hacen. Ya lo Él es el senador Israel Zamora, Ajá. que su esposa estuvo en un grupo más grande que yo de sexual, se llamaban Ajá. niñas, y ese senador es quien, perdón. Ellos en la elección pasada estaban promoviendo el voto migrante a través de los miembros de la luz del mundo. Sí. Entonces, la mayoría de los miembros de la luz del mundo que pueden votar son ilegales. Y su mayoría son mexicanos salvadoreños. Sí. Entonces, con esto, ellos generan, en El Salvador tienen 8 diputados de 60. Sí. Entonces, que es otro tema. Entonces, ellos generaron y están promoviendo. Lo que tú dices es, vamos a votar. Se tiene que votar. ¿Por qué? Pero ahí viene lo más importante. Tienes que saber por quién votar. Y lo que estamos haciendo es poder informar y razonar. Lamentablemente pudimos detectar a estas personas, nada más. Las que ahorita falta mencionar una. Sí. La esposa del senador, ¿no? Ujú. Sí, del senador Emanuel Zamora. Entonces, son 6 personas en lo particular. Este tema es
nosotros nos identificamos, los compañeros que acompañan contigo y con muchos, porque ahorita hay un tema que está tan golpeado, es el de las madres buscadoras, que es mil cosas. Lo real es que tienen un hijo, una hija, un nieto, una abuela, que no lo encuentran. Y no puedo ser yo, que estoy en Chiapas, ser insensible con el de Chihuahua, porque tenemos una misma lucha, como tú lo decías. Y te agradecemos que nos hayas invitado, porque con esto nos ayudas a dar voz y a unir algo que, si ciertamente esté bien o esté mal, me voy a reservar mi opinión para que la gente pueda votar con conciencia. Es algo que se debe cuidar. Claro. Es algo que se debe hacer con muchísimo respeto y debemos analizar muy bien. Cuando te llegan a dar un apoyo social por un voto, haz de cuenta que está regresando a lo mismo. Sí. O sea, todas esas cosas son interesantes de Sí. No, pues yo les agradezco más bien su lucha. Y la verdad, para mí el mayor honor no es sentarme con el que tiene el puestazo, sino con los activistas que se han aventado los mayores tiros. Y a mí me parece, de quienes he conocido, ustedes son de los dos que han peleado con algo inmenso. Y por eso, me voy a poner regañón, pero las personas que nos están viendo, para mí sería el colmo, oye, se están partiendo la espalda por detectar a los candidatos malos. Claro. Se viajaron a la Ciudad de México, viajaron al sur de la Ciudad de México, además el INE está hasta la otra punta, para presentar una denuncia, se están exponiendo para que alguien le dé Perder trabajo. le dé hueva a salir a votar, Dejamos a o nuestra diga, no, sí, yo soy muy revolucionario porque me quedo en mi casa, ¿no? Entonces, Nosotros dos compañeros que vienen con nosotros, Franco y Robert, vienen desde el norte de Estados Unidos. sí. Nosotros venimos de San Diego, pero Dejando ustedes, familia. hijas, Entonces, aquí un problema en la elección judicial es que va a haber, ya no son casillas, son centros de votación, entonces van a estar más lejos. Antes te quedaba como a 4 cuadras, ahora te va a quedar como a 8. Ustedes vinieron, no sé, luego cuenten los kilómetros, cuenten las horas de vuelo, las horas de No es la viaje, primera vez la que checada de hemos venido pasaporte, así. nada más para denunciar, para que no lleguen estos candidatos exponiéndose. Entonces, Y ya hemos ahí escuchado sí, todas las personas. si alguien escucha este episodio y me lo encuentro y dice, no voy a votar, no, yo creo que, Por favor, sí, que no no mames, dejes ¿no? O que sea, o sea, tienes que analizar muy bien por quién vas a votar. O sea, es algo súper importante, y no solo en esta elección. Ya. En todas las elecciones, si eres un estudiante, en la elección de la sociedad de alumnos, y decir, no voy a votar porque hace más fiestas, sí. sino voy a votar porque por el que le va a aportar más a mi universidad. Digo, alguien que viví la vida estudiantil Sí. y dices, ¿qué jarabar a los? Sí. Y son cosas Bueno, importantes. Sharim, Xochitl, muchas gracias por estar acá. Ustedes. Esto fue Justicieros. Nos vemos la próxima semana.